sea, no podemos decir que el sexo solamente sea la genitalidad y entonces en esa medida no se puede uno reasignar el sexo porque es como, sácate la sangre. Esa parte le dio a Tara educación, estabilidad económica, el proyectarse, experiencia laboral y todo. Que como mujer transgénero, en el tiempo que yo estudié, no lo hubiera logrado. Me pasa que cada mujer que conozco, que veo, que sé de su historia, la admiro porque reconozco su lucha. Chicas, han tocado el tema de Ángela Ponce durante toda la entrevista. ¿Qué creen al respecto rápidamente? Con el tema de Ángela ha sido de pronto tener un despertar y un campanazo de realmente la sociedad qué opina de ti, qué opina de tu propuesta de ¿Qué vida. tanto ha avanzado este cuento? O sea que no ha avanzado mucho a pesar de que se ha avanzado en leyes, pero en cultura y educación a la gente no. De que por ejemplo te encuentres con personas que se dicen ser amigos O cercanos, familiares o de la misma comunidad subiendo memes ofensivos hacia la señorita de España, no reconociéndola, masculinizándola, opiniones por ejemplo de la que ganó, que no quiero saber el nombre, aquí en Colombia, no asumir la responsabilidad de figura pública de que un comentario, así se defienda el derecho de pensamiento, un comentario que tú hagas como persona pública puede afectar a una comunidad, de que uno como persona transgénero ya piense de nuevo a caminar por las mismas calles con seguridad en qué momento me va a salir todo alguien. se retrocede. Sí, y eso afecta. De verdad, Afecta. No es que vivamos con miedo, pero uno ya vuelve otra vez a lo mismo, los mismos comentarios. A veces se encuentra uno tipos que mandan cosas por interno atacando a mujeres transexuales. Como una vez dije, sobre los púlpitos nos atacan, pero nuestras camas gimen como perras. Me encanta eso. ¿Qué es eso? Esa por favor, tomen nota de eso. Moral. Y esto no es serio, eso pasa. Y a veces encontrar chicos gay y lesbianas atacándome. Por ejemplo, en estos días me ha pasado que tengo un amigo gay y él al comienzo pues como que no, vea, bello, está defendiendo, está hablando, está sacando gente. ¿Y sabe para qué sirve lo de Diana Ponce? Para depurar el Face, para depurar las amistades, para saber quién es quién, identificar. También para darnos, o sea, para la alerta que hubo hace un tiempo alrededor de las cartillas, de la ideología de género y cómo nos usaron en un tema súper violento, luego lo del bus transfóbico ese, como mis hijos no se metan, y ahorita ver esto que disparó la percepción negativa. No podemos decir que hayamos avanzado mucho cuando de pronto yo en 10 años no había sido masculinizada todos los días, durante varios días seguidos. Entonces una dice, pucha, esta vaina retrocedió y esta vaina hay que volver a empezar, casi que volver a empezar el tema pedagógico, también mirarnos, bueno, tenemos una política pública LGBT nacional que no tiene todavía plan de acción. Empezar a mirar, bueno, ¿qué se va a hacer en el marco de esta política pública LGBT nacional? ¿Qué se va a hacer sobre las víctimas del conflicto armado? Que en estos momentos entendemos por qué son víctimas del conflicto armado si estamos en medio de una discusión tan acalorada y tan violenta hacia las personas trans, y también pues que todos nos demos cuenta de que por más que hayamos avanzado en algunas cositas, seguimos siendo vulnerables. Es que es como una avance y retroceso. Es como una lucha de avanzamos un poco, pero retrocedemos. Un efecto colateral de todo esto fue la chica mexicana, ¿no? La que se suicidó. No es que Lupita Jones, que cuando ella ganó el concurso, yo le hice barra, era una vieja bella, es que haya incitado, no, pero es que cuando uno sufre de tantas violencias, maneja un nivel de depresión alto, cualquier cosa más pequeña puede ser un detonante. Y hace poquito yo subí el video y me dio de todo.
porque de pronto verse uno misma en ella, de cuando uno tomó decisiones de buscarse en las venas, de querer porque uno no era parte de nada, porque uno no salía con la decoración del mundo, y ver a alguien que te está atacando y que son gentes como digámosle, con esa posibilidad de más bien de dar un discurso de que todos tenemos cabida en este mundo. Importante eso, Tara, y aprovecho para pedirles por favor un mensaje para todas esas personas, no solo chicas y chicos trans que están empezando el proceso, sino para todas las personas en cuanto a aceptación, igualdad. Por favor, las cámaras son suyas. Ana, que usted, yo me bloqueé. Ay. Lo más importante en este mundo, considero que la vida es una, que debemos tomar las decisiones, aprender a tomar decisiones y tomarlas, y no esperar hasta última hora. Pues a mí casi el reloj me coge. A veces me arrepiento de no haber tomado esta decisión en mi juventud, aunque la vida ha sido totalmente diferente, en ese momento no había los espacios, pero que las decisiones hay que tomarlas. No solamente hablamos de comunidad LGBT en cuanto a una decisión, hablamos de decisiones en cuanto a la mujer, en cuanto a su rol en este mundo, de no dejarse más maltratar, de tomar decisiones sobre sí misma, sobre su vida, sobre sus cuerpos, ¿sí? Que no es que ataquen al hombre regio, es bello y cumple su función divinamente, pero que asumamos de que ellos siempre han dominado y que es el momento de que todas las poblaciones vulnerables, la población indígena, la población afro, la población LGBT, tomemos decisiones y hagamos parte de este mundo y lo hagamos funcionar para todos y todas. Eso es lo que yo invito, que lo hagamos y que aprendamos a la diferencia y al respeto. Tolerancia no, tolerancia yo te pongo en el abismo. Que aprendamos a respetar a la diferencia cultural, diversa, sexual, de pensamiento, ideología, de todo lo que conforma esta amalgama de mundo, porque todos tenemos participación y todos somos parte, somos la amalgama. Bueno, mi mensaje es para esas personas que tienen miedo, que sufren de miedo, que sienten que otras personas toman decisiones sobre sus cuerpos, sobre sus expresiones. No tengan miedo. Yo tuve mucho miedo, mucho miedo, y cuando tú pierdes el miedo eres libre, y en estos momentos pues a pesar de todas las presiones, la violencia, las contradicciones en las que uno se pueda encontrar, pudimos transitar en tiempos muy difíciles. En estos momentos hay otro escenario, hay activismos, hay organizaciones sociales que trabajan directamente el tema transgénero, organizaciones sociales maravillosas, líderes como el GAT. Importante este punto, chicas. ¿Dónde las pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar ayuda? ¿Dónde pueden encontrar un consejo? Una persona que quiera o que necesite un consejo. La Fundación Grupo Acción y Apoyo a Personas Trans la pueden encontrar en Facebook, GAT con doble G-A-A-T. Sí, pero también hay otras organizaciones importantes que las pueden encontrar, o sea, con la sola palabra, así como usan redes sociales para conseguirse sus chuchus, también pueden investigar un poco sobre estos temas, cuelgan todo el tiempo información importante, información que te ayuda a sentirte mejor contigo mismo, contigo misma. Es posible transitar y necesitamos gente valiente, transitando de la mano, uniendo nuestras voces contra la discriminación, por una inclusión con enfoque diferencial por las personas trans, por unos indicadores de desarrollo que reflejen que realmente existe esa inclusión, porque a veces la inclusión es como cifras nada más en una percepción, pero en la vida real, cuando tú te vas a poner a mirar los derechos de las personas trans, cómo se desarrollan, educación con la mitad, solo con la secundaria, llegando máximo a la secundaria, con 8 personas de cada 10 mujeres trans en ejercicio de la prostitución, porque
7 de cada 10 viven en estratos 1 y 2, entonces empiezas a ver un círculo de pobreza alrededor de las personas trans que hay que superar. Entonces tal vez también tenemos que hacer mayor exigibilidad cuando se formulan planes, programas, proyectos hacia personas LGBTI, porque el tema trans es muy específico. Uno no puede decir voy a usar este recurso y lo voy a distribuir así para todos por igual, porque definitivamente las necesidades, las realidades, las dolencias, expectativas, capacidades de las personas trans son completamente distintas a las aspiraciones de un hombre gay que de pronto pues tiene trabajo, que de pronto ya tiene un hogar, tiene un apartamento, un carro. Una mujer trans de pronto está pensando hasta ahora ponerse las tetas, ¿sí? Que hace parte de su construcción identitaria para ser alguien en el mundo, dejar de ser anónima. Entonces son necesidades distintas y son necesidades muy sentidas. Las personas trans tienen un retraso histórico en ese activismo, pero estamos en un buen momento de solidarizarnos con las organizaciones sociales de base comunitaria, con aquellas que son de base trans y con aquellas que son aliadas, para que trabajemos juntos y juntas alrededor de eso que queremos llamar inclusión, que realmente sea pues una inclusión real. Chicas, muchísimas gracias Vivian, gracias Tara por este momento, por este espacio. Creo que hoy nos vamos con una imagen mucho más amplia de qué es la transexualidad, qué es ser transgénero, cómo es el proceso, cómo se vive. Mil y mil gracias. Gracias a ti y saludos a todas las personas que miran este programa. Por favor no olviden suscribirse, darle la campanita para que cada vez que publiquemos nuevo contenido ustedes estén totalmente enterados. Agradecemos a Vivian y a Tara por este espacio que nos brindaron. Nos vamos con una idea mucho más amplia de todo el tema de transexualidad y transgénero.